Muy bien, continuando con Pablo en la ciudad de Corinto. Si recuerdas, en el video anterior hemos visto que Jesús apareció a Pablo diciendo, hey, quédate aquí, tengo mucho pueblo en esta ciudad, estaré contigo. Y en medio de después vemos lo siguiente. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, o yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Bueno, interesante en eso, que otra vez, Pablo acaba de haber recibido esta visión y ahora está viendo eso en vivo, que Jesús está protegiéndolo, que nada salió mal en este caso de Corinto, como había experimentado en otras ciudades. Bueno, ese momento cuando Pablo comparece ante Galión es un momento importante. Por la razón porque eso sirve como ancla en la forma de establecer una cronología en el libro de Hechos. Hay muy pocas fechas que tenemos muy fijas en el libro de Hechos y esa es una. La razón es porque sabemos de parte de inscripciones y otra información que Galión sirvió como procónsul solamente por un tiempo muy limitado, del 1 de julio del año 51 hasta el 1 de julio de 52. Pero sabemos que él realmente aún no llegó al fin de su tiempo en este puesto. Se enfermó y había salido de la ciudad de Corinto antes del 1 de julio de 52. Así, dándonos una ventana muy delgadita en que Pablo podía haber estado antes del tribunal del gobernador. Así, eso nos ayuda a determinar fechas del libro dentro del libro de Hechos. Regresando a, si tienes todavía la cronología de Hechos, puedes ver que miramos a 50 y 52, está más o menos cuando está pasando el segundo viaje misionero de Pablo. Él está en Corinto en ese periodo y probablemente está dentro de la primavera de 52 en que Pablo comparece ante Galión. Y cuando estamos estableciendo la cronología del libro, eso es un lugar donde podemos empezar mirando hacia el futuro y hacia el pasado para establecer, basado en cuánto tiempo él pasó en diferentes lugares y cuánto tiempo requería para viajar, etcétera, etcétera. Así, pero ese instante es clave. Hablando de eso también, regresando a esa foto, tenemos aquí una inscripción que está en la ciudad de Delfos, en Grecia, en que nos da la información histórica diciendo que Galión estaba en la ciudad de Corinto sirviendo como el procónsul de la ciudad en ese tiempo, etc. Y entonces tenemos evidencia arqueológica estableciendo sus fechas. Bueno, algo más, ese Galión era un hombre conocido en Roma también, pero puedes investigar más sobre él si quisieras. Pero aquí tenemos también el tribunal, está en el centro, en la plaza, en el Ágora. Y aquí es una foto de un Kevin muy joven en ese entonces. Yo también, tal como Pablo, salí con la vida y después pude seguir adelante con mi viaje. Pero la Bema, el tribunal de Galión estuvo ahí. Aquí es una foto mejor también de los lados. Entonces, si puedes imaginar que hubo mármol y también otra forma de decoración, etcétera. Fue algo bellísimo y eso fue donde todos los casos fueron llevados ante el gobernador. Igual en ese caso. Entonces, es interesante lo que pasa, que este gobernador responde diciendo, mira, eso es entre ustedes, no me importa lo de judaísmo, no me importa lo que tiene que ver con la ley de ustedes. Si no está haciendo algo muy serio, no me importa. Y él los va a echar para afuera. Y nota que ellos también van a maltratar un tal Sóstenes. Y es interesante este versículo, que él está maltratado.
es llamado también el principal de la sinagoga. Muy probablemente él tomó el lugar de Crispo. Si recuerdas, Crispo fue el líder de la sinagoga antes, pero él se juntó con Pablo y ahora Sóstenes tal vez tomó su lugar y ahora está maltratado por los judíos. Interesantemente, en 1 Corintios 1:1 encontramos un tal Sóstenes. Y no creo que eso es, vamos a mirarlo, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Por qué incluir el nombre de una persona a esa iglesia si no es significativo para ellos? Y por eso, yo creo que Sóstenes también, tal como Crispo, se convirtió y se fue con Pablo después de este evento, tal vez. Fue tan maltratado por los otros judíos que él tal vez se juntó con el apóstol diciendo, bueno, Dios tiene que estar con ese varón. Y tal vez él también se convirtió. Bueno, no sabemos, pero posiblemente. Cambiando temas. Algo muy importante también, la conexión entre Hechos y las epístolas de Pablo. Sabemos por los eventos en la carta de Primera de Tesalonicenses que Pablo estuvo en Corinto cuando él escribió Primera de Tesalonicenses y muy probablemente Segunda de Tesalonicenses. Entonces, lo que te recomiendo es que mientras que estás leyendo Hechos capítulo 18, en esta porción aquí, que tal vez puedes tener un momento para leer esas dos cartas, en que tú puedes estar en la mentalidad de Pablo, en el momento que él está viviendo en Corinto, había salido de una situación mala en Tesalónica, había sido perseguido, corrido de Berea también, y él está bastante preocupado por la iglesia que estuvo allá. Y por eso él envía esa carta para ver cómo están. Él envió también a Timoteo, visto en 1 Tesalonicenses. Y eso te da otra vez una idea de cómo es el ambiente en que Pablo está escribiendo esas dos cartas. Recomiendo altamente que podrías parar la grabación o parar el video en ese momento y tal vez leer las dos cartas para tener un sabor de lo que está pasando en el apóstol Pablo, en la mente del apóstol en ese momento. Entonces, después de pasar tiempo que está en Corinto, vamos a ver que él va a llegar al fin de su tiempo en Corinto. Él está trabajando, estableciendo la iglesia bien y también escribiendo cartas para seguir cuidando a los creyentes que fueron perseguidos en Tesalónica. Y ahora está concluyendo su tiempo. Y él decide, es hora de regresar a la ciudad de origen, vamos a ver en el fin del segundo viaje misionero. Bueno, como hemos mencionado, aquí es la ciudad antigua de Corinto, y él va a salir y llegaría al puerto de Cencrea. Entonces, Cencrea está al lado sur, y cuando uno está viajando por barco en la dirección del oriente, va a salir de ese puerto. Si uno está saliendo para Italia o para Roma, iría de ese puerto de Aqueo. Pero mientras que él regresaría de Corinto hacia el mundo de Jerusalén, está saliendo de aquí, va a cruzar por acá por medio de Cencrea. Aquí es otra foto actual, puedes ver, tal vez ubicarte un poquito, aquí es el puerto de Cencrea para allá, aquí es el Corinto moderno, hay un canal actual en la ciudad, pero eso no existía en el mundo antiguo. Bueno, llegando a la ciudad de Cencrea, eso es como aparece, de lo que entiendo por Keener y otros piensan que probablemente tenía una ciudad con población de 4,000, 5,000 por ahí más o menos, una ciudad pequeña, pero un puerto importante porque eso es donde muchos llegaron cuando están llegando a la ciudad de Corinto. Eso sirvió como el puerto principal para llegar a Corinto. Aquí es otra foto del puerto antiguo, lo que sobrevivió de los años. Y él va a salir de Cencrea y ir en dirección al oriente. Sabemos de esa ciudad que hubo una iglesia establecida también en esa ciudad. Aunque no se menciona en este pasaje, sabemos de parte de Romanos, capítulo 16, versículo 1, que un tal Febe era una persona, una sierva, unos traducen diaconisa, de la ciudad, de la iglesia que está en esta ciudad de Cencrea. Entonces,
No sabemos exactamente cuándo fue establecida, si fue durante ese momento o tal vez simplemente después, no sabemos, pero hubo una iglesia en esta ciudad de Cencrea. Quiero regresar al texto bíblico para leer lo que hizo Pablo aquí en Cencrea. En Hechos capítulo 18, vamos a ver en versículo 18 también. Dice lo siguiente: mas Pablo, habiéndose detenido aún mucho más días ahí en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, hablando de Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ok, un par de comentarios rápidamente. Él llegaría a Cencrea y mientras que está ahí, él va a cumplir con un voto. Y tal vez eso suene curioso. ¿Y de qué se trata ese voto? Bueno, ha sido punto de discusión entre estudiosos. Primeramente, en el texto, el griego es un poquito ambiguo. Si Pablo es el que hizo el voto o si es Aquila que hizo el voto, porque gramaticalmente Aquila está más cercana en las palabras, en el orden de las palabras. Pero obviamente yo creo en el contexto se refiere a Pablo. Él es, es la persona principal aquí y por eso yo creo aunque no es conclusivo, creo que Pablo es quien que hizo este voto. ¿Cuál tipo de voto es? Aquí puedes leer que posiblemente fue un voto de nazareos. Puedes mirar en Números capítulo 6, versículo 1 al 21, y ese voto de nazareo es uno que puede tomar cualquier judío para dedicarse a Dios. Eso fue la forma que alguien que no vino de las raíces de Leví podría dedicarse a Dios de una forma especial. Y puedes leer más de los requisitos y cómo, cómo son los votos de los nazoreos en Números capítulo 6, versículo 1 a 21. También en ese periodo había también otra forma de hacer votos, que simplemente es uno en que uno está devotándose a Dios de una forma especial, no exactamente como los votos descritos de los nazareos, con ciertas otras limitaciones. Entonces, no sabemos. Es posible que es de nazareos, tal vez es simplemente de devoción. No sabemos. ¿Y por qué está tomando ese voto? ¿Por qué está haciendo este voto? No sabemos. El texto no indica, Pablo no explica, no hay más evidencia. Tal vez está diciendo: Dios, si tú vas a protegerme por todo el viaje, voy a entregarme a ti completamente. Tal vez hizo Pablo un tal voto al principio de su viaje misionero. Y está concluyendo ese viaje y tal vez por esa razón lo cumplió, o tal vez está pidiendo por algo futuro, tal vez por los resultados en Corinto, o quién sabe. No sabemos la razón por qué Pablo lo hizo. Pero también pensando, tal vez eso suene curioso que Pablo está tomando o haciendo un voto. Tal vez está, pues, por ser judío o por haber en cierta forma llegado a ser creyente en Cristo, que está cumpliendo elementos de la ley. Eso no suena muy claro cuando lees, por ejemplo, en Gálatas, que él está tan en contra de cumplir con la ley para ser salvo, etcétera. Hay ese conflicto, etcétera, que se puede ver. Hay que reconocer que la persona de Pablo no fue deslizado de sus costumbres judíos. Él siguió siendo judío. Él está reuniéndose con los judíos en las sinagogas. Él va a ir a Jerusalén en capítulo 21 y hacer sacrificios. Tal vez, de hecho, incluso que está cumpliendo con el voto que es mencionado aquí en 18. Porque parte del proceso de cortar el pelo es llevárselo
consigo hasta Jerusalén y quemarlo en el altar. Y unos piensan que él lo hizo en capítulo 21 cuando él llega al fin de su tercer viaje misionero. Otros piensan que tal vez él va a llegar más pronto después del segundo, que voy a mostrar ahorita. Pero, como mencioné, yo creo que hay que reconocer que Pablo no dejó atrás el judaísmo. Él siguió siendo judío culturalmente. Él va a mantener ciertas prácticas, pero él no, para ser claro, él abrazó a los griegos claramente. Él dijo, aunque no soy yo griego, tú eres mi hermano. Y yo creo es poco interesante que frecuentemente en mi experiencia he visto que muchos cristianos piensan que cuando Pablo se convirtió a ser cristiano, que él dejó todo de lo que del judaísmo atrás. Y simplemente no es el caso. Y vamos a regresar a ese punto cuando llegamos al capítulo 21. Bueno, continuando pues, él va a salir de la ciudad de Corinto, va a cruzar el mar y llegaría brevemente a Éfeso. Y voy a mostrar eso brevemente aquí. Él va a visitar Éfeso por un tiempo muy corto. Entonces, y él va a visitar brevemente con los judíos, explicándoles a ellos, tal como siempre, que Jesús es el Mesías, discutiendo o dialogando con ellos en la sinagoga por un tiempo corto, pero él quiere regresar a la ciudad de Jerusalén. Regresando aquí brevemente, algo que quiero mencionar, esa porción aquí me he notado de sobre la cuestión de la fiesta que viene. Eso probablemente es algo agregado al texto griego más tarde. Eso, entonces, yo creo en este caso, la versión que aparece en NBI, cuando dice, cuando desembarcó en Cesarea, él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Realmente eso probablemente es la lectura más probable de esa sección, y la cuestión de la fiesta es más lo que se ve, por ejemplo, más adelante en capítulo 21 o capítulo 20, versículo 16, cuando sí tiene que ver con la venida de una fiesta judía, y por eso él tenía tanta prisa para regresar. Entonces, algo pequeño en cuanto a cuestiones textuales. Eso aparece en el textos receptos, pero no aparece en los mejores textos griegos. Bueno, entonces, Pablo va a salir de la ciudad de Éfeso y él va a regresar a la ciudad él va a pasar a la ciudad de Cesarea y eventualmente llegaría otra vez a Antioquía, donde él inició. Y tengo aquí mencionado también que tal vez él pasó tiempo en Jerusalén. Regresando al texto brevemente, cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Técnicamente, si estás usando NBI, la palabra de Jerusalén no está en el texto. Eso es interpretación. Te muestro en la Biblia textual, por ejemplo, es más literal lo que aparece. Después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Eso es la traducción más pues básica del griego. Entonces, ¿pero por qué puso Jerusalén en NBI? Bueno, varias cosas. Número uno, es notable que Pablo llegaría a Cesarea cuando él está llegando a Antioquía mucho más al norte. Si él quería ir directo, había otra forma para llegar al puerto más conectado con la ciudad de Antioquía. ¿Por qué ir a Cesarea si no está viajando a Jerusalén? Suena curioso que él llegaría ahí sin ir a Jerusalén. También, otra forma que es importante es esa palabra subir y bajar. Cuando lees en el Nuevo Testamento, alguien siempre sube a Jerusalén y baja de Jerusalén, porque está en una región alta. Entonces, y muy probablemente se refiere a Jerusalén, aunque no está en el texto literalmente. Entonces, muy probablemente Pablo pasó tiempo en Jerusalén y en mi opinión tal vez cumplió con su voto. Tal vez él llevó su pelo y visitó al templo en este momento. Y eso coincide con las ideas que hemos visto en la lámina anterior.
Entonces, regresando en versículos 23 y adelante, Pablo inicia el tercer viaje misionero. Y él va a visitar otra vez las iglesias que él había establecido en viajes anteriores. Te doy otra vez un mapa rápido para que puedas ver a dónde va a ir. Y realmente él va a salir de Antioquía aquí, va a pasar por las mismas regiones, las mismas ciudades. Principalmente lo nuevo en el tercer viaje misionero es con Éfeso. Él va a regresar a Éfeso y realmente pasar tiempo extendido en Éfeso, y de esa forma la palabra llegaría a toda Asia. Después él va a ir a Troas, Filipos y pasar exactamente como él hizo en su segundo viaje misionero. Llegaría a Corinto probablemente, y después él va a regresar por el mismo camino otra vez para acá. Y en regreso, cuando él sale de Troas, va a pasar brevemente un tiempo en Mileto para reunirse con los ancianos de Éfeso, y él va a regresar pasando esta región de Cesarea, etcétera, hasta llegar a Jerusalén en capítulo 21, versículo 17. Y así vamos a tratar eso en el próximo capítulo. Realmente vamos a hablar bastante sobre Éfeso, pero ahora sabemos a dónde irá. Entonces, para ahora vamos a parar aquí, porque cuando regresemos en el video tercero de este capítulo, tendremos que ver a otra persona nueva, otro obrero que se llamaba Apolo. Entonces, hasta la próxima. Espero que tengas un momento bueno reflejando en la forma que Dios estaba trabajando por medio de Pablo en todo su viaje misionero, y que también iniciando el tercer viaje misionero. Algo también para concluir, yo creo que es importante, es mira cómo trabajaba Pablo. Él estableció una iglesia. Frecuentemente él dejó atrás un obrero, tal como Lucas o tal como Timoteo o Silas. Después él va a ir a otro lugar, establecer nueva iglesia y empezar escribiendo cartas, tal como la carta de Tesalonicenses. Y ahora también en su viaje futuro, él va a visitar de nuevo esas iglesias, estableciendo, animando, ayudando. Y hermanos, creo que eso es un buen modelo para nosotros. Cuando tú y yo estamos estableciendo obras nuevas o simplemente ministerios nuevos, vamos a ayudarlos, empezar, después salir o dejarlos en sus manos para trabajar, pero podemos y debemos seguir regresando para ver, hey, ¿cómo va? Está teniendo dificultades, ayudarles poco a poco, visitando. Yo creo que es un buen modelo para nosotros y es ilustrado por los viajes de Pablo. Bueno, con eso terminaremos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el video siguiente.